amigos, bienvenidos a un video nuevo. Les traigo una historia como todas las que les he contado bastante turbias. En el caso de esta es un poco extraña, rara y nos hace preguntarnos qué tan misterioso y extraño es el ser humano. Hay gente que normalmente tiene un fetiche por alguna cosa, pero hay fetiches que llegan a ser peligrosos y que también debido a ese fetiche terminan haciéndole daño a otras personas. El día de hoy les voy a contar la historia de un hombre que, por muy extraño que suene, le gustaba tener relaciones con cuerpos sin vida. Un caso demasiado turbio y extraño. Pero antes de que les cuente la historia, les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Daniel Novelo. También tengo un canal de difusión que les dejo aquí el código QR para que lo escaneen en su pantalla o en su teléfono, y ahí les mando audios y les recuerdo los días que se sube video. Ahora sí, vayamos con la historia de hoy. Este es el caso de David Fowler, el monstruo de la morgue. Te lo cuento. David Fowler, mejor conocido como el monstruo de la morgue, trabajaba en hospitales y tenía una doble vida, donde ocultaba que tenía una seria obsesión con los cuerpos sin vida. Ahora, ¿por qué sus crímenes han sido considerados como inimaginables? Hablemos del caso del monstruo de la morgue. Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. David Fowler nació en el año 1954 en Kent, Inglaterra. Era un niño callado, no destacaba en la escuela y en su adolescencia comenzó a mostrar conductas inapropiadas. Empezó a robar bicicletas y también a espiar a sus vecinas. Se sabe que no terminó la secundaria y terminó entrando a la marina. Ahí aprendió un poco de electricidad y luego se casó con una mujer llamada Gillian Palmer. Con ella tuvo 2 hijos, pero su matrimonio no funcionó y terminó divorciándose cuando se dio cuenta de que ella le era infiel. Años más tarde, este hombre decidió de nuevo creer en el amor y se volvió a casar con una mujer llamada Sally. Con ella aparentemente su matrimonio iba bien, tenía una vida tranquila, aunque con el paso del tiempo se terminó divorciando. De nuevo David siguió creyendo en el amor y se volvió a casar por tercera vez. La mujer se llamaba Mala y ella terminó abandonándolo después de que lo detuvieron y se enteró de todo lo que había hecho. Era 1987 en Reino Unido y una joven llamada Wendy Nell, que tenía 25 años, había pasado por un divorcio y quería iniciar una nueva vida. Ella trabajaba en una tienda de revelado de fotografía en la ciudad de Tunbridge Wells. El 23 de julio de 1987, ella no llegó a trabajar. Y como no sabían dónde se encontraba, le avisaron a su novio. Él, preocupado, fue a su departamento y lamentablemente ahí la encontró sin vida. Estaba en su cama, desnuda y con señales de que la habían golpeado y estrangulado. También había evidencia de que había sido abusada sexualmente. Lo inquietante de todo esto es que la policía no encontró alguna señal de que la puerta hubiera sido forzada, y las vecinas comentaron que anteriormente habían visto a un hombre misterioso que las estaba espiando por las ventanas, y esto había sido días antes de este suceso. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, no lograron dar con nadie. Pero luego, unos meses después, el 25 de noviembre de 1987, otra joven fue atacada. Su nombre era Caroline Pierce. Ella trabajaba en un local de hamburguesas y una noche fue atacada por un hombre desconocido. Algunos vecinos escucharon gritos, pero no le dieron tanta importancia. Caroline desapareció y no fue hasta 3 semanas más tarde que encontraron su cuerpo. Estaba en una zona rural, en estado de descomposición, con las mismas señales que la víctima anterior: golpes, estrangulamiento y abuso sexual. Eso sí, había ADN del agresor en su ropa. Entonces, debido al parecido de ambos crímenes, la policía sospechó que tal vez podrían estar relacionados. Pero estamos hablando de los años 80 y en aquella época las pruebas de ADN eran muy limitadas, así que la investigación no avanzó mucho. Y durante años estos crímenes se quedaron sin resolver. Pero años después, en el 2019, gracias a los avances tecnológicos del análisis genético, los investigadores volvieron a examinar las pruebas de ADN que se habían guardado durante más de 30 años. Entonces, en el 2020, se logró identificar que el ADN de ambas escenas del crimen le pertenecían a un mismo hombre. Y ese hombre era David Fowler. Pero ¿cómo es que llegaron al ADN de David Fowler? Resulta que el hermano de David había fallecido y su perfil genético fue registrado en una base de datos de ADN. Eso permitió hacer una coincidencia parcial y relacionarlo con el verdadero asesino. Gracias a eso, el 3 de noviembre del año 2020, la policía logró tener una orden de aprehensión en contra de David Fowler. Para ese entonces estamos hablando que ese hombre ya tenía 66 años de edad y era un hombre casado, de apariencia tranquila y que trabajaba como electricista en el hospital de Tunbridge Wells. Este lugar se encuentra en el condado de Kent, en Inglaterra. Cuando los oficiales llegaron a su domicilio, a primera vista era un hogar tranquilo, no había ninguna sospecha de que hubiera algo turbio, pero después de que estuvieron investigando un rato, la policía encontró algo perturbador. En una habitación que parecía no ser utilizada había discos duros y disquetes, y en el interior de un armario estaba escondida una caja atornillada a la pared, y adentro de esa caja habían 2 discos duros más.
Y aquí viene la parte más perturbadora. En estos discos habían almacenadas varias carpetas que tenían diferentes títulos. Estas carpetas estaban repletas de imágenes y videos de violencia sexual extrema y necrofilia. Ahora, una parte de ese material había sido obtenido por internet, pero también habían videos que habían sido grabados por él mismo. Y en esos videos se le podía ver teniendo relaciones íntimas con cuerpos en diferentes estados de descomposición. Estos cuerpos se encontraban en la morgue del hospital en donde trabajaba. Lo extraño es que a David no le importaba en qué estado de descomposición se encontrara el cuerpo, porque parecía que entre más putrefacto estuviera, más excitación le causaba. Tenía un fetiche bastante turbio y asqueroso. En la investigación de estos horribles videos se determinó que su víctima más joven tenía 9 años y la más anciana era una mujer de 90 años. Ambas eran cadáveres de la morgue del hospital. Este hombre no estaba bien de su cabecita y tampoco le importaba contraer alguna enfermedad. Ahora, todo el material que tenía guardado va desde el año 2008 hasta el año 2020. Durante todos esos años, este hombre estuvo abusando de cadáveres mientras estaba como electricista trabajando en ese hospital. En total se descubrió que David abusó sexualmente de al menos unos 102 cadáveres. Y eso fue en 2 diferentes hospitales y cuerpos de diferentes edades. Y muchos de los familiares de las víctimas ni siquiera se enteraron de lo que les pasó a sus familiares hasta que la policía les informó. Y fue así como se supo que este hombre era el peor necrófilo en la historia de Inglaterra, pero también era un asesino. Finalmente David fue declarado culpable en el año 2021 por el asesinato de 2 mujeres y también por aproximadamente más de 50 delitos relacionados con abuso sexual, todos a cadáveres. Actualmente, David está cumpliendo 2 cadenas perpetuas en una prisión de alta seguridad. Este caso causó que los hospitales tuvieran más seguridad y se pusieron a revisar qué es lo que estaba fallando y qué tipo de personas tenían trabajando en ese lugar. Lo curioso es que durante muchísimos años Fuller estaba haciendo eso en el hospital y nadie lo notó. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo este hombre? Eso sí, como es una persona adulta, sus últimos años los va a pasar en prisión. Me hace difícil de creer cómo una persona puede tener una obsesión con cuerpos inanimados, cuerpos que ya no tienen vida. Es difícil cómo funciona la mente humana y cómo hay personas que tienen cierto fetiche a cosas demasiado extrañas. Y esto que si nos ponemos a hablar de fetiches podríamos hacer una larga lista de cosas demasiado raras. Es raro cómo es que desarrollan este tipo de cosas y que hay algunas que aparentemente no le hace daño a nadie y hay otras que sí, como por ejemplo hay casos en donde les he contado que los asesinos sienten placer al atacar a sus víctimas o al verlas sufrir. Eso es algo demasiado diabólico, turbio, perturbador y difícil de creer. Creo que este tipo de casos nos abre el panorama de que en el mundo existen cosas demasiado raras y de que el ser humano es demasiado extraño. En el caso de David no se sabe qué fue lo que ocasionó que él desarrollara esto, pero no deja de ser un motivo de investigación. Un caso como otros bastante turbio. ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.